Padre, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias por estas canciones, gracias por este tiempo de adoración. Gracias, Padre, porque podemos entrar en tu presencia, podemos entrar en sintonía con el cielo, papá lindo. Gracias por todos los que en este momento han entrado al culto, Padre. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy reverentemente, Señor, se conectan, están aquí, Señor, para oír tu palabra, para oír tu voz, para oír tu mensaje. Señor, ayúdanos en este tiempo de pandemia, Señor, a tener unos oídos atentos, Señor, a que nuestro corazón se aquiete, Señor, que nuestra mente, que se fragmenta muchas veces en mil partes, hoy se una con el espíritu de tu palabra y hoy podamos, Señor, recibir ese mensaje, Señor, en nuestros corazones y que lo podamos pasar a la práctica, Jesús. Gracias te doy en este momento porque el culto, Señor, nos llena de alegría. Este culto nos llena de bendición, el poderte adorar, el poderte exaltar. Precioso Jesús, te pido que descienda una gloria en cada casa. Te pido, Señor, que en cada hogar entre tu presencia, Señor, que marque una diferencia, Señor, que muchas veces tenemos 1000 programas en nuestros celulares, pero en este momento, Señor, por la televisión, por los medios, Señor, que hoy nos permites predicar, entra una gloria que sane, que liberte, que restaure, que bendiga de manera sobrenatural. Ahora mismo un ambiente de gloria, Señor, que produzca milagros, señales y prodigios en cada casa, en cada hogar, en cada vida. Sí, Señor, si este mensaje se escucha en cualquier lugar del mundo, te pido que marques, Señor, a mí ahora mismo sus corazones, Señor, con una gloria majestuosa de bendición, de restauración, que haya y que se produzca un levantamiento en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias porque nos permites entrar en un culto para adorarte y exaltarte. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De verdad que cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, cuando invocamos el nombre del Padre y cuando invocamos el poderoso nombre del Espíritu Santo, es algo glorioso y maravilloso. Yo creo como pastor que no hay nada más grande que el Evangelio. El privilegio de predicar el Evangelio es algo maravilloso y esa bendición lo tiene la iglesia. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Esa es la misión de la iglesia. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. No hay nada más grande, mi hermano, que usted pueda hacer que predicar el Evangelio y ganar almas. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hermano, este tiempo de pandemia, en este tiempo de incertidumbre, de psicosis, es el tiempo, hermano, en que usted se haga rico para con Dios. Hoy tenemos a nuestro pastor Alfonso Quevedo, nuestro superintendente distrital. Es una bendición poderlo tener en esta noche, en esta mañana. Al final yo quiero orar por sanidad, quiero orar por finanzas, voy a ministrarles de una manera especial, pero ahora nos vamos a ir a escuchar la palabra de Dios con nuestro superintendente distrital Alfonso Quevedo. Pastor Alfonso, Dios le bendiga, puede saludarnos. Hola, amada Iglesia Asambleas de Dios de Cumaral y todas las sedes que se han ido desarrollando dentro de este ministerio tan fructífero del pastor Mauricio y la pastora Mireya Pérez. Un cordial saludo a ellos, a cada familia pastoral, a cada líder, a cada hogar que se conecta con esta transmisión y que sigue extendiendo el reino de Dios. En este día reciba esta palabra de parte del Señor.
Nos ha correspondido vivir en un mundo lleno de dolor y lleno de sufrimiento. Un mundo donde hay mucha violencia, donde hay mucho caos, donde hay mucha destrucción. Y ahora con esta pandemia del COVID-19, parece que la situación se ha agravado aún mucho más. En este país donde nos toca vivir, ya las personas que están tratando de acceder al sistema de salud, ya parece que no son pacientes, sino clientes, y eso genera dolor y sufrimiento. Jóvenes amargados, frustrados, porque no pueden acceder al sistema de educación. Eso genera mucho dolor y mucho sufrimiento. Nuestro mundo está lleno de malas noticias, de dolor, de sufrimiento. Y el texto que hoy vamos a compartir, que sale del Evangelio de Marcos, es un evangelio que realmente cuando se escribe alrededor del año 60 al año 65, escrito por uno que no era parte del grupo de los 12 apóstoles, hijo de María, sobrino de Bernabé. Fue el primero en escribir un documento para el Nuevo Testamento. Y este evangelista de manera particular dedica mucho tiempo a hablar del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón es muy sencilla. Marcos quiere animar a una comunidad que sufre, que está siendo amenazada. La comunidad que recibe el Evangelio de Marcos es una comunidad golpeada por la crisis, por el dolor y por el sufrimiento. El Imperio Romano está empezando a perseguir esta comunidad y la Iglesia está en riesgo de ser exterminada, de ser acabada. En medio de ese escenario, Dios, a través de Marcos, decide traer buenas noticias. Y yo quiero que en este día respondamos a la pregunta: ¿cómo cumplir la misión en medio del sufrimiento? Y para eso quiero invitarles a leer conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 20. Quiero que leamos Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 20. Y la palabra del Señor dice así: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Quiero dejarles un reto a ustedes como iglesia en esta ocasión, y es que debemos cumplir nuestra misión aún en medio del sufrimiento. Y quiero compartir con ustedes por lo menos 3 implicaciones para que nosotros podamos cumplir nuestra misión en medio del sufrimiento. Y lo primero que quiero decir es que cumplir nuestra misión en medio del sufrimiento, en primer lugar, implica reaccionar. Cuando uno lee el texto que hemos leído en este día, uno puede notar que si algo estaba afectando a la comunidad a la que le escribe Marcos, es el miedo. En el versículo 8 que no leímos, el texto dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estas mujeres, al ver a Cristo resucitado, lo que dice el texto es que les da miedo, a tal punto que no le hablan a nadie y lo que hacen es huir. Algunos biblistas han dicho que realmente el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 y que del versículo 9 al 20 fue una adición posterior para que el Evangelio de Marcos no quedara con esa nota medio triste y medio dramática, donde podemos ver que la comunidad está llena de miedo, huyendo y que no le hablan a nadie. Y es que al parecer esta comunidad está siendo exterminada por Nerón, el emperador de turno, el dictador. A esta época se cree que ya hay muchos mártires y que se ha vuelto peligroso hablar el Evangelio. Así que la decisión parece ser más conveniente callar, no hablar y huir. Marcos relata cómo esta comunidad está siendo infectada poco a poco por un virus terrible que se llama la incredulidad. Es una pandemia lo que esta comunidad está sufriendo. Porque en el relato vemos que esta comunidad, cuando María Magdalena va y les cuenta, les dice que Jesús ha resucitado, no le creen. Y probablemente no le creen por el hecho de ser mujer. Y probablemente también debido a su pasado, ya que el Evangelio de Marcos dice que de esta mujer Jesús había expulsado 7 demonios. Uno se pregunta, ¿por qué Jesús no se apareció primero a Pedro, a Jacobo o a Juan? ¿Por qué Jesús decide revelarse a María Magdalena, a una mujer, y a una mujer con un pasado tan oscuro? Y la respuesta que a mí se me ocurre es que sencillamente Dios decidió que Jesucristo se revelara a una mujer como María Magdalena, porque no se necesita ser perfecto para ser usado por Dios. No importa tu pasado, Dios te va a usar. No importa cuántos errores y cuántas equivocaciones hayas tenido, Dios te va a usar. Luego el texto dice que Jesús se apareció a los que iban camino a Emaús. Eso lo entendemos por el relato de Lucas. Pero dice que ni aún a ellos les creyeron, ni aún a ellos les creen.
Ahora sí, ¿saben lo que es que no les crean? Y yo le pregunto a usted, ¿usted fue de los que creyó fácil y rápido? Prepárese, porque es muy probable que en esta tarea de compartir el Evangelio nos va a pasar lo mismo. Habrá algunos que no nos van a creer. Pero el texto dice que finalmente Jesús se aparece a los 11 cuando están todos reunidos, y lo primero que hace el Señor es reprenderlos por su incredulidad, por no haber creído. Y yo pregunto, si Jesús se presentara hoy aquí en medio de esta comunidad, ¿cómo se presentaría? ¿Nos felicitaría por estar cumpliendo nuestra misión? ¿O nos reprendería por estar llenos de miedo y de incredulidad? Llama la atención que en los otros evangelios Jesús es muy diplomático. En el Evangelio de Juan dice que Jesús se apareció y les dijo: paz a vosotros. En Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero aquí en Marcos es fuerte, es directo. Parece que está enojado, que está regañando, que ordena y que manda. Vayan, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Sabe? Lo que Jesús quiere que su comunidad, que su iglesia haga, es que sencillamente reaccionen. Por eso los sacude, por eso los reprende. Pero interesante, no los descalifica. Yo no sé qué hubiera hecho el pastor de esta comunidad, pero yo, conociéndome como me conozco, que a veces tengo mis altibajos en el genio, probablemente les hubiera dicho: mire, yo con incrédulos no trabajo. Yo con gente incrédula y miedosa no quiero seguir trabajando. Pero el Señor no es así. El Señor, a pesar de su miedo y a pesar de su incredulidad, les encarga la misión. Pero ojo, debemos reaccionar, porque la incredulidad termina siendo destructiva. Y sabe, los primeros que tienen que combatir la incredulidad no son los que están allá afuera, sino los que están aquí adentro de la iglesia. Debemos creer. Debemos creer que a pesar de la realidad tan complicada que vive nuestro mundo, Dios tiene el poder para transformarlo. Hermanos amados, reaccionemos. Es tiempo de combatir el miedo. Es tiempo de superar la incredulidad. Aunque puede ser que estemos sufriendo, aunque puede ser que no la estemos pasando bien, pero realmente tenemos que cumplir nuestra misión, porque no se trata de nuestro estado de ánimo, se trata de que debemos compartir esa buena noticia de que Jesús ha resucitado, de que Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Así que, aunque estés asustado y aunque tengas alguna sombra de duda, reacciona y predica. Tenemos que usar este tiempo de pandemia para ir y anunciarle a este mundo que hay esperanza. Porque recuerda, la fe no es ausencia de miedo. La fe es avanzar a pesar del miedo. Pero en segundo lugar, cumplir nuestra misión en medio del sufrimiento implica relacionarnos. No solo hay que reaccionar, debemos relacionarnos. Porque el Señor les dice: vayan por todo el mundo y predíquenle el Evangelio a toda criatura.
Y cuando el texto habla aquí de mapa, el mapa no es algo así geográfico. El mundo no es un mapa, no es algo geográfico. El mundo aquí son personas. El mundo aquí son criaturas. El mundo son esas personas con las que estás llamado a relacionarte en la cotidianidad. Mire, no tengan miedo. Hablen, relaciónense con otros, predíquenle a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. ¿Y qué es lo que dice Marcos que hay que anunciarles? El Evangelio, la buena noticia. No nos podemos callar. Tenemos que aprovechar esta nueva realidad, como la llaman algunos, para relacionarnos por medio de las redes sociales, para que usemos las virtualidades, las tecnologías y podamos ganarnos la amistad, esos contactos del Facebook, esos contactos del WhatsApp. Evangelicémoslos, compartámosles el mensaje de esperanza. En medio de esta sociedad, el mundo no tiene esperanza. El mundo está desencantado de las autoridades, de los gobernantes, está desencantado de tantas cosas. Y esta misma pandemia ha golpeado la esperanza. Pero tú y yo tenemos un mensaje de esperanza y tenemos que anunciarlo. No nos podemos quedar callados. Por eso tenemos que relacionarnos. Yo personalmente creo que el evangelismo más efectivo es el evangelismo relacional. No el evangelismo de grandes campañas, no el evangelismo de entregar tratados cuando podíamos, no el evangelismo puerta a puerta cual testigo de Jehová, no. El evangelismo efectivo son las relaciones. Y en medio de esas relaciones debemos compartirle a este mundo las buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Evangelio es un término que nosotros creemos que su origen es espiritual, pero no es así. Su origen no es religioso, es secular. El evangelio eran las buenas noticias que los emperadores transmitían a los moradores de su reino. Era cuando le decían a la gente cosas como estas, que habían logrado vencer a ese país enemigo, o que se había conquistado un nuevo territorio, o que había nacido el hijo del rey, el próximo rey, o en el mejor de los casos, cuando se anunciaba la reducción de los impuestos. Ese era el evangelio. Y saben, nosotros, al igual que los de la antigüedad, tenemos que por doquiera que vayamos decir, hay buenas noticias. En medio de tan malas noticias, de tanto caos, de tantas masacres, de tantos muertos por esta pandemia, tenemos que decir a la gente, hay buenas noticias. Y las buenas noticias que anuncia Marcos es que el rey ha nacido, el rey ha venido y el rey ha empezado una nueva historia. Y ese rey es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Esa comunidad, la comunidad de Marcos, tiene miedo a anunciarlo. ¿Y cómo no? Si el emperador de turno está queriendo exterminarlos, imagínense cuando ese emperador se entere que esta comunidad está proclamando un nuevo rey. Eso les va a generar probablemente mayor persecución, mayor crisis. Pero saben una cosa, no importa, en medio de la crisis tenemos que anunciar las buenas noticias. Porque Nerón pasará como efectivamente pasó, pero nuestro Rey Jesucristo no pasará. Hay un verdadero rey, hay un reino verdadero que tenemos que anunciar. Y de hecho Marcos en el capítulo 1 versículo 1 dice,
principio del Evangelio de Jesucristo. Lo que hace Marcos es anunciar un nuevo comienzo. Algo así como en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que cuando la gente recibe el Evangelio, hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo para esa persona. Hay un nuevo comienzo para esa familia. Hay un nuevo comienzo para esa comunidad. En palabras del apóstol Pablo, él va a decir: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que tenemos que anunciar en medio de esta pandemia, en medio de este sufrimiento donde muchos se han enfermado, muchos han muerto, muchos han quedado sin trabajo, muchos han quebrado y fracasado. Tenemos que decirle a este mundo que hay buenas noticias. Así que cumplir nuestra misión implica, en primer lugar, reaccionar, en segundo lugar, relacionarnos, pero en tercer lugar, cumplir nuestra misión implica también reconocer. ¿Y qué es lo que tenemos que reconocer? Tenemos que reconocer cuáles son las consecuencias de nuestra misión. Porque nuestra misión no es una misión imposible, pero tampoco es una misión fácil. No es una misión sencilla. Tenemos que reconocer que muchos van a aceptar este mensaje, pero que otros los van a rechazar. Y es probable que muchos de aquellos que lo rechacen se vuelvan contra nosotros y nos agredan y nos ataquen. Debemos entender que cuando estamos hablando de Jesucristo, no estamos dando meramente información. Estamos colocando a las personas frente a dos opciones: o lo aceptas o lo rechazas. Nosotros no estamos vendiendo algo en oferta. Esto no es un televentas. No estamos tampoco tratando de convencer a la gente. No. Estamos compartiendo el Evangelio, presentando a Jesucristo, y la gente debe decidir si lo acepta o lo rechaza. La gente es la que toma la decisión. Pero Marcos dice que esa decisión va a traer consecuencias. Porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es decir, cuando nosotros colocamos el Evangelio delante de las personas, los estamos exponiendo a una decisión que marcará su destino eterno: o salvación o condenación. ¿Y qué es la condenación? La condenación es sencillamente tomar la terrible decisión de vivir bajo las malas noticias. La salvación es sencillamente entender que desde ya podemos disfrutar de esas buenas noticias. También debemos reconocer que este evangelio va a ir acompañado de señales. Y quiero aclarar algunas cosas, entendiendo que soy pentecostal, que creo en la obra del Espíritu Santo poderosamente, que creo que Cristo sana hoy, libera hoy, transforma las vidas hoy. Pero quiero aclarar a qué se refiere las señales en Marcos. Lo primero que tengo que decir es que estas señales van a seguir a la predicación. Van después de la predicación, no antes. Estas señales seguirán a los que creen. Y la fe viene
por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe genuina no es la que viene por señales o por milagros, no. La fe genuina es la que viene por oír y por oír con fe la palabra de Dios. Lo primero que yo tengo que hacer es oír la palabra, creer, y luego que creo voy a ver señales, voy a ver milagros. Lo segundo que tengo que entender es que esas señales apuntan hacia el mensaje de la palabra de Dios. La gente tiene que convertirse, pero tiene que convertirse a una palabra, a un mensaje, al evangelio. Esto no es una promoción. El evangelio es tan valioso y tan costoso. Le costó a Jesús toda su sangre, que no podemos promocionarlo como si fuera una baratija cualquiera. No podemos hacer esto. Es algo muy valioso y la gente que lo quiera recibir tiene que arrepentirse, tiene que reconocer que es pecador, tiene que darle la espalda a ese pecado y tiene que decidir rendir su vida al control y al dominio de Jesucristo. Pero saben, debemos reconocer que las señales son la expresión del poder de Jesucristo, de Cristo el Señor. Es Cristo quien sana, es Cristo quien libera. No somos nosotros los predicadores, es Cristo el sanador, es Cristo el liberador. Las señales no son una demostración de nuestro poder, sino del poder de Él, del poder que Él tiene para transformar las vidas y los corazones. Es un poder que Él tiene sobre los demonios. Es un poder que Él tiene sobre la enfermedad. Lo que realmente quiere decirnos Marcos es que en el nombre de Jesucristo, la iglesia puede transformar cualquier lugar, aún donde hay presencia demoníaca. La iglesia puede transformar. No importa si hay comunidades donde parece que el diablo las tiene controladas. Este evangelio tiene el poder para transformar esas comunidades. Aún en países donde hay culturas y lenguas extrañas, Dios nos da el poder para poder comunicar el mensaje de modo que ellos entiendan. Aún en medio de peligros y persecuciones donde la gente querrá envenenarnos, allí vamos a cumplir nuestra misión. Aún en lugares donde hay enfermedad, como este mundo que está afectado por una pandemia, ni siquiera el COVID va a impedir que esta iglesia avance y siga victoriosa, transformando vidas, familias y comunidades. Amados, reconozcamos que es por lo que Jesucristo es, porque Él tiene poder en el cielo y en la tierra, que vamos a transformar esta comunidad donde Dios nos ha colocado. Tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir nuestra misión aún en medio de esta realidad tan complicada. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Jesucristo. Él tiene el poder para hacerlo. Por eso tú y yo tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, así sea a través de esta nueva realidad, por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea. Vamos a anunciar este evangelio. Vamos a cumplir nuestra misión en medio del sufrimiento. ¿Saben? Parece ser que Marcos, cuando escribe este evangelio, está contando su propia experiencia. Porque Marcos, en su primer viaje misionero, tuvo que sufrir tanto. Le fue tan mal
que ya para el segundo viaje, o mejor en el primer viaje, él decidió abandonar y dijo, yo no sigo en este viaje. Por eso en el segundo viaje, cuando Pablo va a emprender el viaje y Bernabé quieren que lleven al sobrino, Pablo dice, no, yo no quiero cobardones, yo no quiero miedosos en el equipo. Y ustedes saben que fue tal el desacuerdo que Pablo y Bernabé se separaron. Pero sabe, mucho tiempo después, cuando Pablo escribe una de sus cartas, dice, por favor, tráiganme a Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Sabes? Sin lugar a dudas, Marcos escribió este evangelio con la ayuda del apóstol Pedro. Pedro fue aquel que le dio una nueva oportunidad. ¿Y por qué Pedro dio una nueva oportunidad a Marcos? Porque el mismo Señor Jesucristo le había dado una nueva oportunidad a Pedro. Y sabe, este tiempo que estamos viviendo es una nueva oportunidad que Dios te da a ti para que anuncies el Evangelio. No importa si tienes miedo, no importa si has dudado, no importa si como Marcos o como Pedro en el pasado han fracasado. Dios te da una nueva oportunidad. Levántate y cumple tu misión. Ay, amados, es que ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos da nuevas oportunidades. Él no nos ha desechado, Él no nos ha descartado. Él está aquí para darnos una nueva oportunidad. Y saben, personalmente yo creo que a pesar de esta pandemia y a pesar de este virus, Dios no ha desechado a este planeta y quiere darles una nueva oportunidad, y lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta nueva realidad? ¿Qué vamos a hacer frente a este tiempo de dolor, de crisis y de sufrimiento? ¿Vamos a huir? ¿Nos vamos a esconder? ¿Nos vamos a amedrentar? ¿O nos vamos a levantar a cumplir nuestra misión? Levántate y por encima de las dificultades, por encima del miedo, por encima de la incredulidad, levántate y cumple tu misión. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra siempre va a producir el efecto, el resultado para el cual tú la envías. Y en esta hora, Señor, yo te ruego y te pido que llenes del poder del Espíritu Santo a cada miembro de esta hermosa iglesia. Que los levantes, que los empoderes y que los impulses para que puedan cumplir la misión. Señor, que ellos puedan entender que por encima de esta realidad, por encima de esta crisis, por encima de esta dificultad, estás tú, que tú tienes el control, que tú tienes el dominio, que para ti no hay nada imposible y que tú los vas a usar. Así como le diste una nueva oportunidad a Pedro, así como le diste una nueva oportunidad a Marcos, así también nos das a nosotros una nueva oportunidad de levantarnos para cumplir nuestra misión. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y úsalos de una manera poderosa y de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? El Evangelio de Marcos
termina con una nota de victoria. Porque dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, óigalo bien, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en esta hermosa iglesia. Se van a levantar, van a cumplir la misión y el Señor los va a respaldar. Amada iglesia, ni un paso atrás. Sigan adelante, firmes, fieles, cumpliendo la misión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde ricamente. Nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias, pastor. Qué bendición. Levantémonos, iglesia. Qué palabra, qué poderosa palabra hoy que nos inquieta, nos desafía a llevar este santo evangelio por todo el mundo. Levantémonos, iglesia, y cumplamos la misión. Reaccionemos. Los discípulos tenían que reaccionar, tenían que relacionarse, tenían que reconocer ese poderío y ese evangelio poderoso que tenían de salvación. Así que es muy importante esto. Me gustó mucho la palabra en Marcos 16:16 que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú tienes hoy, mi hermano, mi amigo, una oportunidad. Recibe a Jesús en tu corazón. ¿Lo aceptas, decía el pastor, o lo rechazas? Este es un momento muy importante. Es un momento que marca la eternidad de tu vida. Amigo que me escucha, después de hoy haber recibido esta palabra, tienes la oportunidad de aceptar o de rechazar a Jesús. Le invito a que cierre sus ojos, y si usted está en cualquier lugar del mundo, vuelvo y le digo, cierre sus ojitos con reverencia, ponga la mano en su corazón. Yo voy a hacer una oración para ti. Padre, te doy gracias por la vida de este amigo que hoy reverentemente, Señor, ha oído tu palabra y con su corazón contrito y humillado hoy se acerca a ti. Papito, te pido que lo escribas en el libro de la vida. Te pido que lo salves. Te pido que a través de esta palabra y ahorita, en este momento, Señor, donde inclina su corazón, donde inclina su cabeza, donde suelta ese orgullo y ese ego y se volca hacia ti, te pido que lo salves, Señor. Ayúdeme a orar, mi amado que está ahí en oración. Levanten sus manos. Vamos a orar por todos los que en este momento reciben a Jesús en sus corazones. Padre, tú eres el Salvador. Tu palabra ha sido predicada. Tu Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Espíritu Santo, este es el momento que tú tienes para salvar las almas. Tu palabra ha sido predicada. Hemos ido por todo el mundo a través de este mensaje. Ahora te pido, Señor, que salves a esa persona, a ese amigo que hoy cierre sus ojos y recibe su salvación. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Dígate: recibo, Señor Jesús, en mi corazón, te acepto en mi vida. Hay un hermano que está allá en una clínica, recibe, ahora mismo recibe sanidad también, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esa enfermedad se va de tu cuerpo, se va ahora. Toda enfermedad, todo principio de enfermedad, toda enfermedad de muerte se seca y se va de su cuerpo ahora mismo. Se va de tu cuerpo. Declaro sanidad en tu casa. Declaro bendición para ti en el nombre de Jesús. Sabe, mi hermano, cuando invoco el nombre de Jesús me siento muy bendecido. Invocar el nombre de Jesús sobre ti, sobre tu casa, es demasiado poderoso.
Es suficiente para cualquier necesidad que tengas. Levanta tus manos, por favor. Padre, bendice tus hijos que hoy se rinden a ti. Derrama sobre ellos gloria, Señor. Derrama sobre ellos sanidad. Derrama sobre ellos protección divina. Derrama sobre ellos todo el poderío del cielo, Padre precioso. Entra a sus corazones, entra, sánalos, Señor, restaura sus vidas emocionales, sentimentales, financieras, físicas. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro en tu casa bendición, en todas las áreas de tu vida, la gloria de Dios que caiga, la gloria de Dios te bendiga hoy, te levante, te fortalezca, te revitalice, te renueve las fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Que este trimestre que se abre hoy en el nombre de Cristo Jesús, este primer culto dominical que hacemos de este último trimestre del año 20 sea de mucha bendición, sea donde la presencia de Dios está sobre ti, sea donde el Señor se manifestará con señales, con milagros, con prodigios y con mucha salvación para toda tu casa. Este trimestre, este cierre de año será de gloria y de bendición en medio de la pandemia. El Señor estará con nosotros protegiéndonos. El Señor estará sobre nosotros trayendo provisión. El Señor estará sobre nosotros salvando toda tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, cuando invoco tu nombre es demasiado poder nuclear para esta tierra. Bendigo toda tu iglesia en el nombre de Jesús, Padre. Esa iglesia que tú salvaste con tu sangre preciosa. Yo la bendigo, Papito Santo, en tu santo nombre. Muchas gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Que esta semana tú puedas ver milagros en tu vida, en todas las áreas. Porque si tú tienes a Cristo, algo tiene que pasar en tu vida. Quiero cerrar en esta noche, en esta mañana, ministrándoles algo especial en el Salmo 96:8. Dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Vuelvo a repetirlo, mi hermano. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. A ese nivel vamos a ofrendar. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Salmo 96:8. Primer libro de Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Padre, ofrendamos, diezmamos. Bendigo a todos los que en este tiempo nos han sostenido. De verdad han sentido la responsabilidad de sostener la iglesia. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias les doy como pastor, porque de verdad que se han manifestado de manera especial. A los que no han podido también los bendigo en el nombre de Jesús. De que el Señor bendiga sus corazones y ustedes en este tiempo puedan ver la gloria de Dios también en las finanzas, como todos estos hermanos que fielmente han estado ofrendando, diezmando, sosteniendo la iglesia, y se van a abrir puertas sobrenaturales en medio de la pandemia. Comprarán, venderán, el Señor los bendecirá, porque este no es un tiempo para muerte, este es un tiempo para salvación. La iglesia está abierta, nunca ha estado cerrada. La palabra no está presa, la palabra está viva. Y hoy ha sido manifestado el Evangelio. No hay nada más poderoso que el Evangelio de Jesucristo. Y usted y yo tenemos el privilegio de predicarlo. Así que bendigo a todos los que en este tiempo han sostenido la iglesia del Señor con responsabilidad, y para
todos los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Que se abran puertas, que todo lo que ha estado estéril comience a producir, que hayan muchísimas conexiones. Escúcheme esto, muchísimas conexiones se abrirán y usted tendrá no un trabajo sino 3 y 4, y tendrás que escoger entre todo ese trabajo, porque se viene una cosecha maravillosa en medio de toda esta crisis, demostrando que el Señor es todopoderoso, que ha estado limpiando la tierra, que ha estado trayendo el corazón de nosotros hacia Él. Así que en esta mañana los bendigo en el nombre de Jesús. Les doy el informe que a partir de mañana lunes, la oración es a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, no se lo pierda. Estaremos ahí conectados todos los días. Tendremos esos tiempos de oración, hermano. Es muy importante que no dejemos de orar en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, de incertidumbre. Es un tiempo para estar orando. Dios nos llamó a orar y vamos a seguir orando hasta orar. Cuando oramos, sentimos la gloria de Dios, la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, y somos más que vencedores. Así que no se pierda la oración todos los días a las 5 de la mañana. Muy bien, cierro aquí y nos vamos a la escuela dominical. No se pierda, porque hoy tenemos una escuela dominical maravillosa con unos maestros que Dios está usando de manera sobrenatural. Dios los bendiga. Un abracito para todos.